en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que en medio nuestro, y la bendición que tenemos de reunirnos en este lugar como un solo pueblo para adorarte. Y nos unimos esta mañana, Señor, en oración para pedirte que nos hables por medio de tu palabra, Señor, para la gloria de Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Con el favor del Espíritu Santo, deseo dirigir sus mentes, sus corazones, al mandato de congregarnos. Mi propósito es exhortarles a que se congreguen todo el tiempo, cuando las circunstancias están bien y cuando están mal. Pues vienen días, y lo vemos en la Escritura, y lo hemos padecido desde el comienzo de la iglesia, cuando seremos perseguidos abiertamente. Entonces es muy importante que entiendas y recibas este mensaje, porque hoy en día, en todo el mundo, estamos viendo, y específicamente aquí en los Estados Unidos, dado que vivimos aquí, que en estados como California, Nueva York, New Jersey, es prohibido que nos congreguemos, que los cristianos se congreguen y le canten a Dios, le adoren a Dios. Y todo esto es contrario a la Escritura que acabamos de leer. También se da el caso como el estado de aquí de Texas, que el gobernador ha dicho que sí podemos congregarnos. Mas, sin embargo, muchos pastores y líderes de las iglesias y creyentes en general han optado por cerrar los templos y no se congregan. Han huido a sus casas en desobediencia a la palabra de Dios que nos ordena que debemos de congregarnos. Resulta que nos estamos comportando igual que los impíos, y esto no agrada al Señor. Históricamente, los seguidores de Cristo siempre nos hemos enfrentado y revelado, óigase bien, enfrentado y revelado a las órdenes que son contrarias a la palabra de Dios. Venga de donde venga, sea del gobierno o sea de una autoridad religiosa. Creemos que hay dos razones bíblicas bien claras por las cuales hemos hecho esto y lo seguiremos haciendo hasta que regrese Cristo. Primero, que congregarnos es un mandato divino. Y segundo, que congregarnos es una necesidad espiritual para el creyente. Para el creyente verdadero es una necesidad espiritual. Ahora, para poder desempacar estas dos verdades bíblicas, es importante comenzar entendiendo lo que significa un mandato y una sugerencia. Les decía que el título de este mensaje es congregarnos es un mandato y no una sugerencia. Tenemos que entender bien eso. El diccionario define mandato como una orden dada por un superior al subordinado, al súbdito. En cambio, una sugerencia es una propuesta, una recomendación sobre el modo de hacer algo, o que la persona haga algo si quiere, si lo desea. En otras palabras, en la sugerencia, la persona tiene la opción de acoger lo que se le está diciendo o rechazarla. En la orden se espera, el superior espera que el individuo cumpla con la orden, sin discusión alguna. Y esto lo hacemos nosotros continuamente en el trabajo, en las escuelas, por todos lados lo hacemos. La única vez cuando nosotros queremos jugar este jueguecito de desobedecer es cuando tiene que ver con Dios y su palabra.
Déjeme entonces expandir un poco más en estos dos puntos. El mandato a congregarnos. Si usted se fija en el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La orden es clara, es clarísima, no dejando de congregarnos. En estas palabras no encontramos sugerencia alguna. Aquí no se habla de recomendación. Si fuera recomendación, si fuera sugerencia, diría algo así como, les recomiendo que se reúnan. O sería bueno que nos reunamos. O debiéramos de reunirnos, o debieran de reunirse. Mas sin embargo, no existen estas palabras. Lo que se dice es de forma imperativa y clara, no dejando de congregarnos. Y es el mismo lenguaje que se utiliza en el Decálogo. Por ejemplo, en el tercer mandamiento dice de tal manera, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Es el mismo lenguaje que se utiliza aquí en el versículo 25. Así es que aquel pastor que mal enseña a la gente que tiene la opción de no congregarse, está mal enseñando al pueblo de Dios. Y comete pecado. Porque cuando violamos la ley de Dios, cometemos pecado. Ahora, el término congregarnos viene del griego, episunagogé, y tiene que ver con el verbo congregar. Y la palabra congregar, este verbo, habla de la acción y el efecto de reunirnos en un lugar específico. Por eso se llama congregarnos en un lugar específico. Ahora bien, fíjese, reunirnos habla de la idea de que estuvimos un tiempo separados, en este caso los creyentes en nuestros hogares, pero volvemos a reunirnos, a congregarnos en un lugar específico, determinado, un lugar físico, no un lugar allá en nuestra mente. Con esto quiero hacer claro de que ustedes los que nos están viendo por nuestra página social, y cuando usted se sienta en su casa y ve un servicio por medio del internet, YouTube o la televisión, eso no es equivalente de congregarse. Porque una cosa es un lugar donde nos congregamos y otra cosa es el medio. El internet es un medio por el cual difundimos el evangelio, pero no es el lugar donde nos congregamos. Entonces, si las personas dicen, bueno, pero yo me congrego, yo me quedo en la casa y veo el servicio, pues eso no es congregarse, porque eso no es un lugar físico de reunión. Y estamos llamados a congregarnos familias enteras, creyentes, juntos en un solo lugar. Y eso no sucede en un lugar en el espacio, en el internet. Dice el texto, como algunos tienen por costumbre. Dice algunos, fíjese, dice algunos porque para muchos congregarse es una carga, y especialmente en estos días. Antes de la pandemia lo fue, buscaba la gente excusa para no congregarse, y ahora con la pandemia encontraron la excusa del $1.000.000. Dice, oh no, por miedo, es que no podemos contagiar a otros o me puedo contagiar. Y entonces, por eso le es una carga, y Dios entiende el jueguecito que la gente se arma. Pero esta gente, fíjese, si sigue leyendo, dice, como algunos tienen por costumbre, la palabra costumbre, algunos indoctos le entienden de que, bueno, algunos se reunían por religiosidad. No, la palabra ethos o ethos en el griego habla del hecho de que lo hacían por cumplimiento a la ley divina y en específico por un hábito. Era algo que la persona hacía, es como la santidad es un hábito. Es una manera de vivir, es la manera como el cristiano vive. Y entonces, muchos cristianos tienen el hábito de congregarnos, o tenían, porque ahora ya muchos están dejando ese hábito. Resulta que el Señor Jesucristo tenía esta costumbre también. En Lucas, y es la misma palabra que se utiliza, en Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se sentó a leer. En otras palabras, Cristo
tenía por costumbre congregarse y lo hacía muchas veces, lo hacía en las sinagogas, lo hacía en el templo, lo hacía en los montes, lo hacía en las casas. Él se congregaba continuamente. Por un tiempo se apartaba al monte a orar, pero después venía y se congregaba con los demás. Y esa es la enseñanza que Cristo nos dejó y es lo que nosotros debemos de hacer. El Salmo 150, versículo 1 dice, alabad a Dios en su santuario. El 149, versículo 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Porque la vida cristiana no es de individualismo, sino de comunidad. Así como la Trinidad es una comunidad, Dios quiere que vivamos en comunidad, no en individualidad. En los primeros años de la iglesia y por 300 años, y en sí, a lo largo de la historia de la iglesia ha sucedido que los cristianos han sido perseguidos. Al comienzo fueron expulsados de las sinagogas. Pero ellos salían de ahí y no se quedaban, ok, pues nos expulsaron de la sinagoga pues, y nos están persiguiendo, nos vamos a esconder en la casa y no salimos. Cada quien guarde su pellejo. No, dice la Escritura que a expensas de ser arrestados, de ser torturados y de ser asesinados, se reunían en las casas. Y muchos, en sí son miles, la historia cuenta, que fueron asesinados por obedecer a Dios y no a las órdenes de los religiosos y no a la orden del gobierno. Pedro y Juan fueron arrestados precisamente por estar predicando y por estarse congregando. Y las autoridades le dijeron, ¿saben? En ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre del Señor Jesucristo. Y la respuesta de los apóstoles fue, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Después fueron arrestados de nuevo porque habían incumplido la orden de las autoridades. Y volvieron a responder, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta ha sido la actitud de los cristianos. Porque entendemos que mientras estemos en esta tierra, estaremos bajo el gobierno civil, el gobierno de César y el gobierno de Cristo. Y usted va a tener que decidir a quién va a obedecer, o a César, al gobierno, o a Cristo. Si usted obedece a Cristo, entonces usted se va a congregar. Si usted obedece a César o a sus propios deseos, no lo va a hacer. Así de simple, no es difícil. No es difícil entender todo esto. Usted podrá armar excusas e inventar excusas del por qué no se congrega, pero la verdad es que usted está diciendo que usted prefiere hacer las cosas a su modo y no según la orden de Dios. Es así de simple. Con la aparición del coronavirus, el mundo cristiano se ha dividido en dos bandos. Un bando grandísimo, grandísimo, probablemente el 98% o más de los cristianos han optado por obedecer a César. Y un pequeño grupo, tal vez el 1%, 2%, hemos optado por la otra opción. La primera alega de que necesita, y su alegato es en base a una eisegesis. Tergiversan las escrituras porque ponen como excusa que no debemos congregarnos por amor al prójimo, que por obediencia al gobierno, que por dar buen testimonio. Ese es el argumento de ellos. Y entonces ponen a un lado la orden de congregarnos, como si eso viniera en segundo plano. Y el otro bando dice, no, el congregarnos es una orden divina y es un derecho divino. No es un derecho que el gobierno nos ha otorgado, es un derecho que Dios nos ha dado porque también nos ha ordenado que nos congreguemos. Y nosotros creemos que es una orden y que debemos de cumplir esa orden, cuéstenos lo que nos cueste. La historia de la iglesia está lleno de ejemplos. Hay un libro que algunas veces ustedes me han escuchado, bueno, son varios tomos que hay. Locos por Jesús se titula el libro. Y es un libro lleno de hombres y mujeres, niños de 6, 7 años hasta ancianos de 100 años, que fueron asesinados por obedecer a Dios. Tenemos una gran nube de testigos
que están allí. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? ¿Qué excusa le vamos a presentar? La que estamos presentando ahora, cuando ellos pasaron peores circunstancias. En el año 202 después de Cristo, tenemos el ejemplo de Perpetua y Felicitas. Estas dos mujeres prefirieron dar su vida a Cristo que obedecer la orden del gobierno. Perpetua era una joven aristocrática, lo tenía todo. Todo lo tenía. Era una mujer culta. Y su esclava, Felicitas. Aunque era esclava, ambos se llevaban bien porque habían aceptado a Cristo. Ambas se llevaban bien porque habían aceptado a Cristo. Resulta que Perpetua, al aceptar a Cristo, ella renunció a esa vida de comunidad, a esa vida de lujo, a esa vida de seguridad. Y fue arrestada. No solamente ella, también fue Felicita. Y fueron exigidas a que obedecieran las órdenes del gobierno. Y ellas dijeron que no lo iban a hacer. Y resulta que Perpetua tenía un niño que estaba amamantando. Era madre. Felicitas estaba embarazada de 8 meses. Pero ambas mujeres dijeron, preferimos dar nuestra vida a morir por Cristo que obedecer al gobierno. Y vino el padre de Perpetua y le dijo, a Perpetua, obedece al gobierno, salva tu vida, por favor, por amor a mí. Hazlo por amor a mí, hazlo por amor a tu hijo. Obedece al gobierno. Y ella dijo, mi amor por Cristo es mayor que mi amor por ustedes y por mi hijo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y es lo que el Señor Jesucristo nos dice, que el que no está dispuesto a renunciar a padre, a madre, a hijos, tierra, posesiones, no es digno de Él. Pero hoy en día el cristianismo barato que se ha predicado hace ver de que tú puedes ser cristiano solamente cuando hay comodidad, cuando todo está seguro, cuando no hay peligro. Y eso es contrario a la Escritura, es contrario a la historia de la iglesia, es contrario. Hace unos días, ustedes lo habrán escuchado de repente, el predicador muy conocido de California, John MacArthur, dijo haber sido advertido por el gobierno de California que podría enfrentar multas y aún arresto si no obedecía las órdenes del gobernador Newsom. Y respondiendo a esto, dijo el pastor esto. Mira, dijo, Jesús es el Señor, Él es la cabeza de nuestra iglesia. El gobernador Newsom no es la cabeza de la iglesia. El alcalde Garcetti de Los Ángeles no es la cabeza de la iglesia. Siguió diciendo, nunca antes el gobierno había invadido el territorio que solo pertenece al Señor Jesucristo y nos ha dicho que no podemos reunirnos, que no podemos adorar, que no podemos cantar. Terminó diciendo, no se le ha dado al gobierno tal autoridad y yo estoy completamente de acuerdo con él. El cristiano que crea que el gobierno tiene tal autoridad es porque lo hace por miedo, porque sabe que la autoridad suprema y la ley suprema es la de Dios. Por cobardía lo hace, por miedo lo hace. Pero eso no es lo que se nos ha enseñado en las Escrituras. Cuando hemos sido presionados, el cristiano busca agradar a Dios, cuéstele lo que le cueste, porque sabe que el congregarnos tiene que ver con amar a Dios. El amor a Dios está por encima del amor al prójimo, está por encima. Al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento supremo, el máximo? Y Él contestó de esta manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo el Señor. Y una de las mejores maneras en que nosotros podemos mostrar que amamos a Dios es congregándonos para exaltarlo en medio de la pandemia, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Porque cualquiera puede ser un buen cristiano cuando todo le va bien, cuando no hay dificultad, cuando no hay problemas. Cualquiera puede hacer eso. Pero es en estas circunstancias cuando realmente mostramos si amamos a Dios.
Esto es lo que se necesita demostrar en estos días. El segundo punto es que congregarnos es una necesidad espiritual. Fíjese lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estos versículos, cuando usted los analiza, enseñan los beneficios y las razones de congregarnos. El versículo 23 nos dice que congregarnos nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Y nos ayuda en mantener la esperanza en Cristo. El versículo 24 y 25 nos ofrece 3 razones del por qué debemos de congregarnos. Primero, para estimularnos, o sea, para motivarnos unos a otros. Y segundo, para recibir exhortación de los pastores y de los demás hermanos en la fe. Y tercero, porque la venida de Cristo está cerca. Cristo no viene por una iglesia cobarde. Cristo no viene por creyentes cobardes. Y estos son los creyentes que piensan de que se van a ir en el rapto, que Dios los va a librar. Va a decir, oh, ustedes son tan miedosos, por eso me los voy a llevar. Porque los primeros cristianos dieron su vida. Bueno, ellos sufrieron, pero ustedes, como son un poco cobarditos, me los voy a llevar para que no sufran. No existe tal cosa. Es una mala enseñanza. Es una falsa enseñanza. El Señor Jesucristo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, y a través de muchas tribulaciones, dice la Biblia, entraremos al reino de los cielos. Porque la vida cristiana no es para cobardes. No es para cobardes. No es para cobardes. Dice la Biblia que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. El reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia, y los valientes la arrebatan. Así que si usted es de esos que tiene miedo y que tiene cobardía, entonces realmente usted tiene que examinar su relación con el Espíritu Santo, a ver si realmente está con esa llenura. Porque dudo mucho, porque el Espíritu nos da valentía, no cobardía. Ahora bien, los pastores estamos llamados no simplemente para motivar a la gente y decirle cosas bonitas. Dice la Biblia que tenemos que exhortarles, a persuadirles, a ser valientes, a hacer más de lo que ellos están dispuestos a hacer. Porque sabemos que el creyente, para la comida física, no le importa exponerse al peligro, a ir al trabajo, a ir a Walmart, a ir a las fiestas familiares, porque todos esos lugares tienen peligro de que la persona agarre algún tipo de virus, o en este caso este virus. Mas sin embargo no tienen miedo de ir a esos lugares. Entonces, ¿por qué tendrían miedo de congregarse? ¿Por qué un pastor mal enseñaría a la gente a decirle, ok, no se congregan por miedo, o que por amor al prójimo, cuando estas personas están haciendo lo otro para la vida cotidiana? Tenemos que enseñarles que no, que la vida cristiana es una vida de fe, es una vida de entrega, es una vida de valentía. Eso es lo que hemos visto en la Biblia y es lo que vemos en la historia de la iglesia. La investigación y la experiencia nos indican que cuando las personas dejan de congregarse, se enfrían en la fe. Otros le dan las espaldas a Dios o apostatan de la fe. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Las iglesias que ya han abierto sus puertas, menos del 50% está asistiendo a las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque estos pastores que cerraron estas iglesias son culpables de haber preferido obedecer a César por miedo a la pandemia o por miedo de ir a la cárcel. Prefirieron eso que obedecer a Cristo. Y ahora son los responsables de que estas personas estén enfriándose en la fe. Espero que se arrepientan. Espero que se arrepientan. Se cuenta que un miembro de una iglesia que cumplía 100 años y lo estaba celebrando en la iglesia y él había asistido fielmente desde que había sido joven. En esa celebración de su cumpleaños, después que todos
comieron pastel, helado, le dieron tarjetas y regalos. Se les pidió a todo el grupo de familiares y amigos que vinieran al santuario. Y ante la gran congregación que estaba ahí, el bisnieto de este abuelo lo llamó al púlpito. Lo llamó al púlpito y le preguntó en voz alta a su abuelo: abuelo, todos sabemos que casi ni puedes oír y no puedes ni ver. Así que dinos, ¿por qué es que vienes todos los domingos a la iglesia? Este cristiano, este anciano de 100 años, respondió: porque amo al Señor Jesucristo. Lo amo con todo mi corazón. Él me ordenó estar aquí y solo quiero mostrar con mi presencia de qué lado estoy. Le toca a usted y a cada uno de nosotros decidir en qué lado estamos. ¿En el lado de César, del gobierno, o las autoridades religiosas, o del miedo, o en el lado de Cristo? Dios espera que estemos en el lado de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Podemos aprender de este anciano y de aún de millones que han sido perseguidos y torturados, de que Dios no nos deja solo. Dios nos da fe en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Y los que hemos estado en circunstancias difíciles y los que estamos viviendo en este tiempo y hemos sido fieles al Señor en congregarnos, sabemos que el Señor no nos ha dejado solos. No nos ha dejado solos, ni nos va a dejar solos. Porque el Señor dice que Él va a estar con nosotros y Él es fiel. Le toca también entonces decidir a usted: ¿le cree a Dios? ¿Le cree usted a Dios? Espero que sí. Antes de terminar, quisiera que reflexiones en esto y pienses en la determinación del apóstol Pedro y Juan, quienes, habiendo sido arrestados y habiendo sido ordenados a no congregarse o no predicar en el nombre del Señor, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso requiere valentía y solamente se puede conseguir cuando la persona está lleno del Espíritu de Dios. Ahí donde está, cierra sus ojos. Vamos a orar. Tú que me estás viendo por nuestra página, espero que tomes esa decisión en esta mañana, esa determinación valiente de congregarte, porque es una orden de Dios, es una expectativa divina. Y si no tienes esa necesidad de congregarte, te exhorto a que examines tu relación con el Señor, porque quiere decir que tu relación está mal. Porque aquel que tiene buena relación con el Señor siente la necesidad apremiante de congregarse. Y si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahí donde estás, acepta a Cristo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. He vivido la vida según mi tojo y antojo. Pero hoy te ruego que entres a mi vida, que perdones mis pecados y mis maldades y me hagas una nueva persona, porque quiero vivir para ti y lo quiero vivir de manera valiente. Lléname, Señor, de ti, de tu Santo Espíritu. Entra a mi vida. Dile al Señor. O de repente tú estás apartado o apartada del Señor. Has estado obrando mal, habiendo entregado tu vida a Cristo, te has estado desviando, te has estado enfriando. Dile al Señor: Señor, me arrepiento por las decisiones que he tomado.
y yo sé que no te agradan. Y te ruego, Señor, que me perdones y me ayudes a volver a tener esa relación que tenía contigo. Díselo al Señor ahí donde estás. Señor, en esta mañana quiero rogarte por cada una de las personas que están aquí y los que están viendo por este medio. Te ruego, Señor, que esta palabra tú la uses para vamos a ponernos de pie. No sé si